juntos, estamos en el Espíritu juntos y yo sé que el Señor nos guía en oración, nos guía en búsqueda a poder congregarnos. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y en esta mañana estamos más de 2 personas, es decir, el Señor está aquí con nosotros. Y es que el Señor está en todo tiempo y en todo lugar dispuesto para bendecir nuestras vidas, bendecir tu vida, para traer salvación y vida eterna a tu corazón. El día de hoy, la palabra lleva por título Cuando el profeta avisa castigo. Cuando el profeta avisa castigo. Y no es común escuchar de profetas o personas que se dicen llamar profetas que hablen de castigo. Usualmente cuando se habla acerca de bendiciones, se habla de prosperidad, y hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar atentos, porque hay lobos rapaces, hay personas que se levantan diciendo que tienen palabra del Señor y en verdad no es así. Tenemos que tener nuestro espíritu conectado con el Padre para poder entender quién está llevando la palabra del Señor en estos tiempos. Y más que todo en estos tiempos, porque son los tiempos finales, en donde muchos de los profetas o personas que se levantan diciendo ser profetas, lo hacen, pero terminan llevando a las personas más y más a lugares en donde el Señor no quería que estuvieran. El Señor en esta mañana nos enseña y nos quiere hablar acerca de la importancia del castigo o de la profecía cuando el Señor llama a arrepentimiento. Y es que el Señor está llamando a arrepentimiento en estos tiempos. El Señor está llamándote a arrepentimiento, a arrepentirte de tus malos caminos, a desviarte de esos caminos de perdición y encaminarte en los caminos de salvación, te dice el Señor en esta mañana. Nos quiere enseñar, nos quiere decir, nos quiere atraer con lazos de amor, con palabra de verdad en esta mañana. Cuando el profeta avisa castigo. Jeremías, hablaremos hoy especialmente de Jeremías, quien era un varón valiente, era un varón esforzado, porque se levantó en medio de un pueblo en donde todos los profetas, menos él, hablaban de bendición supuesta para el pueblo de Israel. Pero Jeremías se levantó como un profeta, como uno solo en este tiempo, diciendo, va a venir castigo, va a venir destrucción, es necesario que nos arrepintamos. Y Jeremías se levantó con valentía, esforzado, pero por algo importante, porque tenía en su corazón la certeza de que el Señor le había hablado. El Señor hoy te está hablando a tu corazón y tienes que tener la certeza que Él te está diciendo es necesario tu arrepentimiento. Es necesario que te humilles delante de mí. Es necesario que mi iglesia se arrepienta hoy. Hoy es el día, no mañana, no pasado mañana, hoy. De tus malos caminos, de aquellas cosas que sabes que te desvían del Señor, de aquellas cosas que sabes que te apartan del Señor, es tiempo hoy de arrepentimiento. Y él se levantaba, Jeremías, como varón valiente, varón esforzado, y él recibió una palabra a muy temprana edad, y era una palabra muy dura para compartir a su pueblo. Y él le decía, Señor, yo soy niño, pero el Señor le decía, yo te voy a hacer más fuerte que ellos. Y esta palabra la vas a tener que decir y te voy a hacer profeta a Israel y a todas las naciones. Tenía un doble llamado, un llamado de profecía a Israel y hacia todas las naciones. Jeremías vivió en las últimas décadas del reino del sur, que era Judá, y es llamado por Dios como profeta a las naciones. En Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 12, si estás tomando apuntes, Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 12 dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ahí está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino a las naciones. Y yo dije, el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño,
Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tomó mi boca, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una rama de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y el Señor te dice hoy, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Pero una de las cosas que tenemos que tener hoy en día es temor del Señor. Temor del Señor. Temor de saber de que Él apresura su palabra. Porque a veces nosotros solo nos basamos en las promesas que parecieran bendecirnos, pero nos olvidamos de aquellas voces de alerta de parte del Señor que nos dicen, es necesario que te arrepientas, es necesario que te vuelvas de los caminos de pecado, es necesario que te vuelvas a mí, porque la palabra se apresura. Cuando se dice que la palabra se apresura, significa esa palabra que el Señor está diciendo se va a hacer realidad en corto tiempo. Y la palabra nos enseña que los tiempos se han acortado y que cada día más estamos cercanos al fin de los tiempos. Y como iglesia no podemos estar negando esta realidad, y tú como persona, hijo de Dios, no puedes estar negando la realidad de que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Y él llamó a Jeremías en las últimas décadas de Israel, de Judá, y lo llamó para decir estrictamente, es necesario que se arrepientan porque están en pecado, es necesario que se arrepientan porque viene castigo fuerte de parte de Babilonia, es necesario que se arrepientan. El Señor llama hoy y te está diciendo a través de su palabra, que es la palabra profética más certera, te está diciendo, es necesario que te vuelvas a mí, que tú humilles ese pecado con el cual has estado luchando. Es tiempo de decirle al Señor, me rindo, Señor, te lo entrego totalmente. Esa duda, porque a veces la duda actúa también como pecado, esa duda que está en tu corazón, que no te deja andar, ese temor que no te deja andar, es necesario entregarlo delante del Señor como hijo. Como hijo no puedes tener ni la duda ni el temor. Tienes que confiar plenamente en el Señor. Tienes que confiar plenamente en aquel que puede transformar tu vida y darte paz. Aquel que te puede transformar tu vida. Es necesario volver a Él, iglesia. La mayor parte de la profecía dada por Dios a Jeremías fue de castigo. El imperio de Babilonia vendría como siervo de Dios para castigar a su pueblo. Y es tremendo esto, porque el Señor mismo le decía al pueblo de Israel, mi siervo, Babilonia, ellos me servirán para yo castigar a mi pueblo. Tenaz. Cómo el pueblo de Israel llegó al sumo grado de desobediencia delante de Dios, que el mismo Dios dijo es necesario que yo les quite todo sobre lo cual ellos han tenido supuesta confianza. Es necesario que yo les quite todo lo que ellos han tenido como confianza, como base sólida de sus vidas, su trabajo, sus ingresos, todo se los voy a quitar, porque lo más importante para ellos tiene que ser yo. Y el Señor hoy nos recuerda eso. Él es un padre bueno y lo más importante que tiene Él como padre es recordarnos que lo más importante, que lo fundamental, que lo primordial es estar bien con Él. Es arrepentirnos, es buscar de Él, buscar su rostro, acercarnos a Él, mantener nuestras vestiduras blancas, limpias, emblanquecidas. Y del capítulo 1 al capítulo 24, Jeremías, antes del exilio, empieza a hablar palabra del Señor. Israel viola todos los términos del pacto del Señor. Aquel pacto que había sido sellado por Moisés en el desierto. El pueblo de Israel lo había recibido y había sido una y otra vez restaurado por diferentes reyes, por David, por Salomón, y muchos otros reyes habían intentado restaurar ese voto, ese sacrificio, esa entrega al Señor, esa búsqueda de servir al Señor en toda la ley y sus caminos.
Pero en este tiempo el pueblo no se había apartado, se había alejado, había basado sus fuerzas en su dinero, había basado sus fuerzas y había basado toda su confianza en sus propias fuerzas, en su ejército. Pensaba que aquellos naciones cercanas que los ayudaban, como Egipto, tenían la potestad de ayudarlos en medio de esta dificultad contra Babilonia, y no era así. Tenían mucha confianza en lo que tenían, en lo que había adquirido, en su sabiduría, y no era así. Todos ellos, como decía el Señor, se habían corrompido. El resultado de esa corrupción fue la injusticia social. El Señor criticaba y decía, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de los pobres? ¿Cómo es posible que se tome la comida de los más necesitados? ¿Cómo es posible que los ricos empiecen a robar lo que yo le he dado también a mi pueblo? ¿Cómo es posible aún que los líderes no hayan escuchado mi voz y hayan vuelto sus rostros hacia la necesidad y no hayan visto la necesidad y no me hayan servido como yo les he pedido? Injusticia social. Mis hermanos, no sé si ustedes entienden esto, pero es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. En nuestro mundo, en nuestra tierra, aún en nuestro país, vivimos esto, injusticia social. Y eso viene por causa de que un pueblo o una nación se desvía de parte del Señor. Hay injusticia en la sociedad. Hay personas que no le tienen temor al Señor. Los líderes no le temen al Señor. Los líderes no responden y son indolentes ante las necesidades. Durante este tiempo, las personas llamados profetas se levantaban para decir falsedades, para decirle al pueblo de Israel, mira que estamos bien, mira que Dios nos va a bendecir, mira que voy a quebrantar el yugo de Babilonia, así como quebranto este yugo. Uno de los profetas se levantó en contra de Jeremías a decir eso, y era palabra de falsedad. Mira, te quiero decir algo de parte de Dios, y esto es muy frágil. Hay palabra de profecía que viene de parte de Dios, pero hay palabra de profecía que viene para engañarte. Es necesario, iglesia, que no bases tu confianza en un profeta. Es necesario, iglesia, que no bases tu confianza en un pastor. Es necesario, iglesia, que no bases tu confianza en una enseñanza todos los domingos. Tu enseñanza, tu alimento, tu palabra profética tiene que estar respaldada en lo que el Señor te habla en tu intimidad con Él. Es necesario que le busques en espíritu y en verdad. Y luego, si él desea, si el Señor desea darte una palabra de confirmación a través de un profeta, Él lo hará para darte fuerzas y aliento para continuar. Pero muchos de los que estamos aquí quizá hemos tornado nuestros oídos algunas veces hacia ciertos llamados profetas, hacia ciertos llamados pastores, y hemos escuchado esas palabras y nos han desviado. Quizá lastimosamente muchos de los que están acá, a través de lo que es el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, muchos han vuelto sus oídos hacia esa voz y han olvidado que lo más importante no es la prosperidad, sino que lo más importante no es la prosperidad física, sino la prosperidad espiritual y la prosperidad que salva tu alma. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos la certeza de si vamos a estar mañana. Por lo tanto, así como decía ese hombre rico, cuando decía Jesús en esa parábola, yo voy a crear y voy a llenar mis graneros y me voy a deleitar y le voy a decir, alma mía, gózate en todo lo que tienes, pero él decía, necio, no sabes que mañana, que esta misma noche, van a buscar tu alma. Porque lo más importante y la verdadera prosperidad no viene de lo material, viene de lo espiritual, viene del Señor que da todo. Pero lo más lindo de nuestro Padre Celestial es que a pesar de que Él, lo más importante no es eso, cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, Él se encarga de darnos eso que Él llama como añadiduras. Él se encarga de darte el sustento diario. Él se encarga de darte las fuerzas que necesitas. Él se encarga de enriquecer tu vida si así Él lo desea para que su obra sea extendida en esta tierra. Damos la gloria al Señor porque muchas iglesias en este tiempo el Señor ha permitido bendecir a muchos hermanos para entonces darle mercados o darle bienes o darle aún dinero a personas necesitadas en estos tiempos. Y damos la gloria a Dios por eso, porque el Señor permite esas situaciones. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es, Señor, me rindo delante de ti. ¿Qué quieres para mí?
Iglesia, es necesario que le busques en estudio de la palabra, que leas la palabra por ti mismo, que ores, que le busques, que le alabes por tu propia cuenta, porque él no está buscando personas que se sienten en una iglesia a escuchar. Él no está buscando personas que se sienten en suma a escuchar una prédica. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Personas que, como dijo Jesús, en lo privado se adentren a las profundidades de la presencia del Señor. Que en lo privado le busquen en verdad y le digan, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres para mí? Y el Señor confirmará, quizá a través de palabra profética, quizá a través de una enseñanza, quizá a través de alguien que te recuerde una palabra del Señor, o quizá a través de la misma palabra, te recordará y te enseñará y te guiará y te dará fuerzas y respaldará lo que él ha dicho. Jeremías fue así. Jeremías en este tiempo de dificultad fue sustentado por el Señor. Él tenía palabra de parte del Señor fuerte. Él tenía palabra de parte del Señor que iba a hacer que las personas temblaran aún al escucharla, y así fue. Pero en medio de toda esta situación horrible que vivió Israel, Jeremías prevaleció y fue guardado y protegido por el Señor. No dice la palabra que no sufrió, dice la palabra que fue protegido por el Señor. La iglesia en este tiempo quizá ha estado sufriendo, pero está protegida por el Señor. Va a estar protegida por el Señor. Amén. Y Jeremías 23:9 nos habla acerca de esto. Dice, cuando denuncia acerca de los falsos profetas, Jeremías dice, Jeremías 23:9, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Él está diciendo, yo aún no soy capaz de soportar las palabras tan fuertes que dice el Señor. Y aún así se levantan profetas o dichos o personas que se dicen ser profetas a decir palabra dizque de parte del Señor. Y el mismo Dios decía, mi corazón se entristece. Más adelante lo podemos leer, les invito, mis hermanos, a que lo puedan leer. Capítulo 23, del 9 al 40. Hoy en día vivimos momentos que están enmarcando y apuntando al castigo hacia las naciones. El fin de los tiempos se acerca y cada día las dificultades van a aumentar, mis hermanos. Recordemos esto porque recordar que va a haber un tiempo de dificultad, pero que también va a haber un tiempo después de gloria, de victoria de parte del Señor, nos recuerda y nos fortalece en medio de su palabra. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13 y capítulo 9, versículos del 20 al 21. Quiero que lo leamos, que me acompañes a través en tu palabra, en tu Biblia, que busques tu Biblia, que la leas conmigo, porque esta es una palabra para el fin de los tiempos. Y quiero recordarles esto porque el Señor ya nos está hablando acerca del fin de los tiempos, así como Jeremías le habló al fin de los tiempos de Judá, a ese pueblo, a nosotros nos está hablando acerca del fin de los tiempos que se acercan. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en la mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche.
Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Luego de este texto, este versículo 13 sigue hablando acerca de los toques de las trompetas. Quiero leer los últimos dos versículos del capítulo 9, el 20 y el 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Iglesia, el Señor nos está hablando acerca del fin de los tiempos. Y no confundamos la palabra del Señor, porque muchos están diciendo que estos primeros versículos tenían que ver, cuando sucedieron los incendios en Australia, tenían que ver con eso. No confundamos, porque no es eso. Lo que estamos viviendo son los principios de los dolores. Y el Señor nos está hablando acerca de que está acercándose el fin de los tiempos. Pero esto que estamos hablando es lo peor de esa gran tribulación que la tierra va a vivir. Lo peor de esa situación en donde el Señor mandará castigo a esta tierra. Y es que es un tiempo en donde el Señor castigará la tierra y aún recibirá fuego, recibirá inundaciones, recibirá muertes en grandes cantidades, lo dice el Señor. Y dice el Señor que aún en ese tiempo podían arrepentirse, pero los hombres no quisieron arrepentirse o no querrán arrepentirse. Mi esposa y yo estuvimos hablando esta semana acerca de una situación horrible que aconteció cerca de nuestro hogar. Fue que asesinaron a un abogado y nos impresionaba mucho el nivel de frialdad con que estas personas hacían esto. Y una de las hipótesis o ideas que tuvimos al respecto fue quizá que estas personas estaban drogadas, pero también está la opción de que no lo estuvieran. Sea cual sea la circunstancia, no tenían ningún derecho para quitarle la vida a esta persona. Y lo hicieron con una frialdad y hay videos al respecto y es horrible. De 10 tiros fue muerto. Pero ese es el reflejo, mis hermanos, de nuestra sociedad. Ese es el reflejo de lo que estamos viviendo. Tú estás en tu casa, tú estás sirviéndole a Dios, tú estás viendo la gloria de Dios y estás viendo cosas buenas de parte de Dios. Pero hay personas a tu alrededor que viven eso diario. Hay personas a su alrededor que en su corazón están llenos de lo que dice la palabra aquí, de homicidios, de hechicerías, de fornicación, de hurto, y para ellos es natural. Y el Señor está llamándonos al arrepentimiento, porque aún su iglesia, muchas de estas cosas se nos ha pegado. Y tú me preguntas, ¿cómo? Bueno, los homicidios no los hacemos quizá físicamente, los hacemos espiritualmente, criticando a una persona, señalándola hasta la muerte quizá de su ministerio. No seguimos hechicería, pero a veces seguimos idolatría, poniendo a otras cosas antes que al Señor. Fornicación, los pensamientos, las cosas que tienen que ser sometidas delante del Señor. Aún el Señor Jesús nos enseñaba que tenemos que arrepentirnos. Y estas palabras son duras, pero solamente el Espíritu de Dios te lleva a tener la victoria sobre ellas. Hurtos, nos acostumbramos a amañar situaciones, nos acostumbramos a hacer cosas como el mundo las hace. Mis hermanos, es necesario arrepentirnos, es necesario rendirnos delante del Señor. El pueblo escuchó y no se arrepintió. Y esta misma situación que vivió Jeremías, la vivirá y la sigue viviendo la humanidad entera porque no se arrepiente, porque vez tras vez, como lo dice Pablo, la misma creación nos habla acerca del Señor y no queremos escuchar. Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Es evidencia del castigo del Señor hacia su pueblo. Jeremías capítulo 7, versículo 27 dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Mis hermanos, es necesario continuar llevando la palabra del Señor a quienes nos rodean. Es necesario ser testimonio a pesar de que la gente te critique. Es necesario hacerlo. Ellos quizás no te oirán, lo dice la palabra, pero lo vas a hacer. Tienes que hacerlo. Jeremías lo hizo a pesar de que nadie lo escuchaba.
Jeremías lo hizo. Solamente una persona se registra que lo ayudó al final del libro de Jeremías. Y el Señor nos enseña que así van a ser estos tiempos también. Capítulo 1 al 24, antes del exilio, Jeremías habla acerca de cómo Israel viola todos los términos del pacto. Ellos se volvieron a sus ídolos. Ninguno se arrepintió, todos se corrompieron. El capítulo 7 nos habla acerca del sermón del templo de Jeremías. El Dios de Israel que viene en juicio, en donde Jeremías se para en el templo y habla acerca del juicio que vendría hacia toda Israel. Y no le escucharon. Porque veía Jeremías aún como las personas yendo al templo y siguiendo, sacrificando, siguiendo su religiosidad, luego iban a otros lugares y ofrecían a sus hijos al fuego. Hoy en día no hacemos eso, pero sí hacemos otra cosa, porque quizá muchos de los que están aquí han ofrecido al mundo sus hijos. Mis hermanos, es necesario decirle al Señor, perdóname, te entrego mi vida y te entrego mis hijos, son tuyos. Cuando le ofrecemos a nuestros hijos, cuando no los instruimos, cuando no los enseñamos, cuando no los instruimos en la palabra, cuando no les hablamos de lo que es la palabra en verdad, cuando no les enseñamos lo que es el arrepentimiento y el temor del Señor, estamos entregándolo al mundo. También nos alejamos del Señor y vamos religiosamente los domingos y escuchamos religiosamente todos los domingos esta palabra, pero también durante la semana nos olvidamos del Señor. Del capítulo 24 en adelante se habla de la profecía del castigo hacia Israel, luego hacia los pueblos y finalmente hacia Babilonia. ¿Cómo el Señor castigaría a Israel? ¿Cómo el Señor castigaría a los vecinos de Israel que iban a ser sus amigos o sus aliados en contra de Babilonia, pero no podrían estar a favor de Israel porque no tendrían las fuerzas en contra de Babilonia? Y cómo Dios utilizaría a Babilonia como ese brazo fuerte para destruir a estas naciones, pero al final el Señor se levantará también en contra de Babilonia, lo dice la palabra del Señor. Y continuamos acá. El castigo hacia el mundo es inminente, pero su pueblo debe ser disciplinado también. Lo más difícil de entender para nosotros es que primeramente el castigo iba hacia el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, hacia el escogido. Como todas estas palabras que hacían temblar a Jeremías, que eran horribles, que le hacían clamar y gemir por su pueblo, eran fuertes, iban dirigidas a su pueblo, al pueblo del Señor, al escogido. Mis hermanos, si no nos arrepentimos, si no nos rendimos, si no utilizamos este tiempo en donde el Señor nos ha llamado a arrepentimiento, a acercarnos delante de Él, a humillarnos delante de Él, si no lo hacemos, entonces llegará un momento en donde ese castigo sería inminente también para nosotros. El Señor hoy nos llama al arrepentimiento genuino. Apocalipsis 3, capítulos del 1 al 6. Se habla acerca de ese castigo que vendría hacia una de las iglesias del Señor. Se habla hacia una de las iglesias del Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Los invito a que más adelante lo estudien. El Señor habla acerca de esta iglesia que se levantó en contra de sus palabras, que se olvidó del primer amor. Y el Señor nos está recordando hoy que no nos podemos olvidar del primer amor, que nos tenemos que acercar a Él. En espíritu y en verdad tenemos que buscarle, porque el castigo, si bien es para las naciones, también empieza en casa. Y el Señor, como Padre bueno, nos castiga también, nos enseña o nos permite pasar por estas situaciones de dificultad. En medio de todo ese castigo y llamado al arrepentimiento, el Señor extiende su amor inmesurable e inmarcesible. Hemos estado hablando en esta predicación mucho acerca del castigo, mucho acerca de la necesidad de arrepentimiento. Pero el Señor también te llama a ti, su hijo, con amor. Te llama esta mañana con amor. Te recuerda que hay una promesa hermosa en Deuteronomio 30, en donde Él renovaría el pacto, en donde el Señor le había dicho a Moisés, Moisés, el pueblo se va a alejar de mí,
Después de que tú te vayas, el pueblo se va a alejar de mí, pero yo los voy a volver a traer a mí. Y con lazos de amor el Señor hoy te está llamando. Quizá tú que me escuchas hoy has percibido, has sentido o estás viviendo esta situación en tu vida. Que ya no sabes qué hacer con tu vida misma. Que ya no sabes qué hacer porque quieres alejarte del pecado, pero sientes que no puedes. Es necesario que hoy le digas al Señor, Señor, me humillo delante de ti. Señor, me rindo delante de ti. Señor, como dice Jeremías 31:33. Escribe, Señor, mi ley, tu ley en mi corazón, Señor. Escribe tu ley en mi corazón. Esto es increíble porque el Señor le dice a Jeremías, mira, voy a escribir la ley mía en sus corazones, de tal manera que ya no necesitarán decirle, oye, haz tú, obedece tú, haz esto. No, sino que ellos mismos de su corazón me servirán. Dice la palabra del Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tú eres pueblo del Dios Altísimo. Tú eres pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor escribe en tu corazón su palabra. Y el Señor la sella en tu corazón para que puedas cumplirla. Al final, Jeremías predice la destrucción de Babilonia. Esto tras el último ataque hacia Israel. Y el rey de Babilonia luego llama a Joaquín, un descendiente de los reyes, y lo hace comer en su mesa. ¿Sabes? El libro de Jeremías es un libro de castigo, es un libro de profecías duras, pero también es un libro que nos muestra la gracia del Señor. En medio de esta necesidad, en medio de lo que quizá el pecado ha hecho contigo, el Señor hoy te dice, te estoy llamando de lo más profundo, te estoy llamando aún en donde tú estés, si te sientes encadenado, si te sientes enjaulado, si te sientes que no puedes, ahí te está llamando el Señor y te va a hacer sacar de ahí y te va a hacer sentar en su mesa y te va a dar de comer todos los días, todos los días. Así como el rey de Babilonia llamó a Joaquín y lo levantó y lo hizo sentar a su mesa. ¿Sabes? Solo los reyes se sientan a la mesa de los reyes, los nobles se sientan a la mesa de los reyes. Y ese rey reconoció la nobleza de Joaquín y le permitió sentarse a la mesa. Hoy el Señor te llama a sentarse a su mesa. Como dice la palabra del Señor, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay angustia, hay necesidades, hay dificultades, hay situaciones muy difíciles que vives. Está aún lo que estamos hablando acerca del pecado, que quieres deshacerte de él. El Señor hoy te dice, ven, acércate, come en mi mesa, deja a un lado lo que estás haciendo y sígueme. Gloria al Señor. Jeremías 52, capítulo 31 al 34. Dice así. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. El Señor estará contigo todo. También vemos a un Jeremías que es sacado de la prisión, que es sacado de un lugar profundo y es puesto en honra. Y le dicen, Jeremías, si tú quieres, te vas con nosotros a Babilonia, o si quieres, te quedas aquí en tu tierra. Toda la tierra está delante de ti, escoge. A Jeremías le tocó la mejor porción, la mejor parte de toda esta situación. Una situación en donde él podía escoger al final, donde él podía vivir. A pesar de lo difícil que es ver a su tierra, a su nación destruida, Jeremías pudo tener paz hasta el fin de sus días. Iglesia,
El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento es para nuestro bien, es para nuestra bendición, es porque el Señor quiere bendecir tu vida, es porque el Señor quiere salvar tu vida y bendecir tu casa, es porque el Señor tiene cosas hermosas para ti. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de ese castigo inminente que viene para esta tierra. Nos recuerdas que va a venir, que se apresura tu palabra. Pero en medio de todo esto te queremos pedir, Señor, que nos perdones. Primeramente, como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy nos arrepentimos delante de ti. Hoy te entregamos nuestras mentes y corazones para que selles en ellos tu ley, Señor. Dile al Señor, sella en mi mente y en mi corazón tu ley. Sella en mi mente y en mi corazón tu ley para poder obedecerte en medio de todo tiempo, a pesar de cualquier circunstancia que vivas, Señor. Glorifícate, Señor, en mi vida y tráeme la libertad, así como la vivió Jeremías, así como la vivió Joaquín, Señor. A ti me rindo y a ti me entrego, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Padre, porque tú eres amoroso, porque tu amor se demuestra al hablarnos a nuestro corazón en medio de estas circunstancias, porque tu amor se demuestra al escudriñar nuestro interior y al revelar que somos necesitados, que tenemos muchas cosas que necesitan ser limpiadas, Señor. Porque tu Espíritu Santo hoy le habla a cada vida aquí presente, Señor, y le indica, Señor, cómo tiene, Señor, que arrepentirse, lo que tiene que buscar, que es tu rostro, Señor. Te alabamos y bendicimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor.